Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer saludarles de nuevo. Vamos a comenzar a partir de este momento y en la próxima hora a desarrollar 3 temas que han sido noticia de coyuntura y profundizamos en ellos con titulares. El primero de ellos es Noticia México. Miles de migrantes desafían a Peña Nieto y a Trump y continúan su camino hacia la frontera con Estados Unidos. En sus países la polémica se centra en cómo se afectarán sin la ayuda de los Estados Unidos. Esa es la amenaza. Allí vamos a centrar nuestro análisis. Guatemala, Honduras y El Salvador necesitan de Estados Unidos. Vamos a verlo. Segundo tema que es noticia, Brasil, la violencia política, noticias mentirosas o noticias falsas, provocaciones de Bolsonaro y los intentos de Haddad por presentar su agenda social y que sea escuchada. Así de complejo es el panorama a solo 6 días de la segunda vuelta presidencial y lo analizamos. Y tercer tema que es noticia, Colombia. ¿A quién incomoda y por qué? El Centro Nacional de Memoria Histórica. Veremos la alarma que encienden académicos e intelectuales y organismos de derechos humanos sobre la suerte que pueda correr una institución vital para reconstruir la verdad del conflicto larguísimo, histórico, interno de esta nación suramericana. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia México, tras la imposibilidad de Honduras, El Salvador y Guatemala de detener el éxodo masivo que se dirige hacia su país, Donald Trump cumple sus amenazas. Asegura que por no hacer su trabajo se les reducirá la ayuda económica. Luego de este anuncio nos preguntamos qué tanta es la ayuda de Estados Unidos para esos países. ¿Cómo afectará o no su economía? Vamos a revisarlo. Ante el fracaso de los llamados hechos por Donald Trump a los países del Triángulo Norte centroamericano para detener la masiva caravana que se dirige a Estados Unidos, aumenta la angustia en la Casa Blanca. Este lunes, mediante su cuenta en Twitter, reafirmó su decisión de quitar la ayuda a los países centroamericanos. Guatemala, Honduras y El Salvador no pudieron hacer el trabajo de impedir que las personas salgan de su país y lleguen ilegalmente a los Estados Unidos. Ahora comenzaremos a reducir sustancialmente la masiva ayuda extranjera que se les da habitualmente. Según los últimos datos oficiales de la USAID, correspondiente al año fiscal 2018, el gobierno estadounidense habría entregado $15 millones en asistencia extranjera a Honduras, 52 millones a Guatemala y 20 millones a El Salvador. Una supuesta ayuda económica que nunca ha llegado al pueblo. A pesar de que estos 3 países centroamericanos impulsan un proyecto de unión aduanera para incrementar el nivel de intercambio comercial en la región que arrancaría a finales de 2018, los niveles de desempleo, pobreza e inseguridad se incrementan. Las remesas familiares de Estados Unidos a estos países siguen siendo su mayor fuente de divisas. El Banco Central de Guatemala precisó que entre enero y junio de 2018 se recibieron al menos $346.8 millones. El Salvador recibió $778.4 millones en enero y febrero, mientras que Honduras, al cierre de mayo del año en curso, sumaba $579 millones. Entre tanto, miles de familias víctimas de las políticas neoliberales de sus países cruzan el territorio mexicano rumbo a la frontera sur de Estados Unidos. El jefe de la Casa Blanca lamentó que México tampoco pudiera detenerlas y aseguró que delincuentes y desconocidos del Medio Oriente están mezclados. Catalogó al masivo éxodo como emergencia nacional, por lo que alertó al ejército y a la Guardia Fronteriza a prepararse para detenerlo. Vamos a seguir sumando información, por eso nos vamos con nuestro corresponsal en México. Eduardo Martínez hace el recorrido permanente en este momento y se encuentra en Huixtla. Ahí estás, Eduardo, todavía. Buenas noches. Hace algunas horas habías llegado hasta esta localidad. Quiero preguntarte si sigues allí y cuál es la situación. Buenas noches.
Hola Tatiana, ¿qué tal? Un gusto saludarte, un gusto poder saludar al auditorio de Es Noticia. Pues sí, continuamos aquí en esta localidad de Huixtla, donde ya los migrantes centroamericanos se preparan para pasar aquí la noche. Sin embargo, pues el clima no va a ser muy benevolente con ellos porque se espera una importante lluvia que caiga sobre este pueblo y sobre todo en esta plaza, en la plaza principal, se ha desbordado justamente todo el gentío, puedo decírtelo así, porque son insuficientes los espacios para albergar a estos migrantes que vienen integrando la caravana que partió el día de hoy desde Tapachula hasta este lugar, y el día de mañana muy temprano estarán tomando la decisión en qué momento van a partir al siguiente punto de la caravana migrante para llegar a la frontera con Estados Unidos. Tatiana, y hablando un poco sobre el tema que estabas abordando alrededor del asunto económico, los testimonios que nos han dado las personas que hemos podido entrevistar es justamente eso. Hay un común denominador. Lo que hay en Honduras, nos dicen, porque la mayoría son hondureños, hay una crisis económica que no nos permite ya mantener una buena calidad de vida, y además es que los precios que hay en ese país están subiendo constantemente. Puedo decirte, por ejemplo, una anécdota. El día de hoy vimos a una familia completa, eran 6 integrantes, el padre, la madre y 4 hijos más. Ahí ellos estaban diciendo cómo la economía ya no es suficiente para mantener a todos los integrantes de la familia. 2 de los hijos habían dejado la escuela y además la madre, que se dedicaba a la panadería, ya no puede comprar los insumos suficientes para poder desarrollar la actividad que era el sustento pues familiar. Así la situación. Nos dicen que también ha habido un importante aumento en los impuestos por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández. Además, también nos dicen que las tarifas eléctricas ahora mismo son insostenibles, y ya ni hablar del alquiler. Es decir, el salario mínimo que perciben en Honduras es insuficiente para poder solventar todas esas necesidades básicas de una familia. Y eso es precisamente, Tatiana, lo que les ha llevado a dejar el territorio hondureño y pasar por estas vicisitudes aquí en territorio mexicano, pero antes también en Honduras, en Guatemala y pues ahora aquí mismo por el estado de Chiapas. Eduardo, ¿y qué te dicen con respecto a la violencia? ¿Con qué testimonios te encuentras? La violencia en sus países producto de las pandillas, producto del crimen organizado y el narcotráfico. Así es, Tatiana, esa también es una de las causas que les ha obligado a salir. Sobre todo también nos hemos encontrado con algunos testimonios de menores de edad que vienen solos o que vienen incluso en grupos que no son su núcleo familiar. Es decir, hay familias que han preferido que sus hijos pequeños o sus hijos jóvenes, adolescentes, dejen su país de origen y salgan para que no sean víctimas de estas bandas que ahora mismo están azotando ahí mismo en Honduras. Ellos dicen que me he topado con muchas anécdotas, con muchos testimonios, donde siempre me cuentan que algún miembro, algún integrante de la familia ha sido asesinado, ha sido robado y también, por supuesto, ha sido desaparecido. Así la situación de violencia que les obliga a tener que pasar por todo esto que nosotros ahora estamos siendo testigos, pero definitivamente también estamos dando cuenta de ese éxodo que está saliendo desde los países de Centroamérica, este Triángulo Norte, que como bien lo mencionaba, recibe ayuda desde Estados Unidos. Los habitantes de esos países que ahora están en el exterior nos dicen, eso no se ha ocupado para lo que supuestamente lo envía el gobierno estadounidense y todo se ha quedado en la corrupción. Esa es una de las denuncias muy recurrentes que nos hacen quienes integran esta caravana, Tatiana, que cabe destacar ya tiene un muerto, porque ese joven que venía en un camión cayó y definitivamente no pudo salvar la vida. Qué situación tan triste, y ya fíjate con esta persona que lamentablemente ha fallecido. Eduardo, gracias, muy buenas noches. Sigue siendo los ojos de Telesur en este recorrido. Hasta mañana. Hasta mañana, Tatiana. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Josefina Morales, doctora en estudios latinoamericanos, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con nosotros desde Ciudad de México. Doctora Josefina, buenas noches. Buenas noches, Tatiana, y buenas noches a su público. Muchas gracias. Tan importante. Doctora Josefina, ¿por qué en este momento
¿A qué lleva al lugar a esta cantidad de personas? Ya se cuentan por miles, como bien decía Naciones Unidas, durante esta jornada no son 4.000, asciende a más de 7.000. ¿Qué es lo que pasa, particularmente en Honduras, para que haya un grupo de gente tan grande que tome la misma decisión al mismo tiempo? Bueno, lo que tendríamos que revisar un poco es la crisis por la que ha atravesado en general nuestra América Latina después de la crisis del 2008-2009, la caída de los precios de las materias primas y la caída también de exportaciones o el no crecimiento tan rápido de las exportaciones en las que estos países, sobre todo El Salvador y Honduras, son exportadores, que es la maquila de la industria de la confección. Entonces, y aparte en Honduras en particular, pues recordemos que tenemos una crisis política desde hace varios años, desde que evitaron que el presidente Zelaya continuara con la presidencia, de los fraudes electorales que ha habido, y junto con una crisis política, esta crisis económica de un modelo maquilador consolidado con el equivalente del TLC mexicano, que allá es el TACTA, por sus siglas en inglés, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, de América Central con la República Dominicana, que no ha significado para nada ni un desarrollo ni ha impulsado realmente un crecimiento sólido. Entonces, cualquier problema de crisis en los países centrales, en nuestros países, se vuelve todavía más profunda. Entonces, en primer lugar, tenemos que Honduras es uno de los países más pobres de América Latina, prácticamente el más pobre después de Haití, que un país con 8.8 millones de habitantes, casi 9 millones, ¿no?, que vive en alto grado, depende de las remesas de sus trabajadores migrantes en Estados Unidos, que representan el 20% de su economía nacional. Entonces, a lo que está enfrentándose, en particular Honduras, pero Guatemala también, en menor medida El Salvador, porque ha tenido otra dinámica en los últimos años de crecimiento, es que la presión de Trump contra los migrantes probablemente ha bajado un poco las remesas que llegan a estos países, pero sobre todo pues cancela esta perspectiva de seguir trabajando allá. En Honduras, se decía, las remesas significan el 20% de la producción, en El Salvador el 18%, en Guatemala el 11.5% de su economía nacional. Entonces es algo muy fuerte, y frente a esto, esta crisis política en Honduras, esta crisis económica, que se cruza además con la dimensión que, igual que en México, es el peso de la economía criminal creciente, la violencia, pues ha hecho que se expulse esa fuerza de trabajo. Doctora Josefina, todo eso se refleja precisamente en las imágenes que tenemos allí en pantalla. Miles de personas tratando de cruzar la frontera, ya no por la vía legal, producto de las amenazas del presidente Enrique Peña Nieto, que venían de las amenazas del presidente Donald Trump. Ahora, déjeme preguntarle, ¿hacia dónde va este dinero? 15 millones de dólares en asistencia extranjera de Estados Unidos a Honduras, 52 millones a Guatemala, 20 millones a El Salvador de manera anual. ¿Hacia dónde va este dinero? La gente de manera reiterada denuncia que este dinero no lo ven, no lo sienten reflejado en ningún aspecto de la inversión social del país. Pero lo primero que hay que decir es que esos montos son ridículos. Y claro que no se ven. O sea, es mucho más alto. Imagínense, Honduras recibe de asistencia 100 millones de dólares, mientras los trabajadores hondureños en Estados Unidos están enviando 4.500. Pues claro que no se ven 100 millones de dólares, aparte de lo que pueda haber de corrupción. El problema es que esa ayuda es una falsedad, es una broma. O sea, prácticamente no es ayuda. Y la inversión extranjera directa, por ejemplo, en Honduras anda alrededor de los 1.300, 1.500 millones de dólares, y la asistencia del gobierno norteamericano con trabajos llega a los 100. O sea, realmente es muy poca esa ayuda. Aparte de la problemática que hubiera en cada país de no solo de corrupción, sino del poco desarrollo mismo capitalista que existe en nuestros países, de la profunda dependencia en que esas estructuras económicas están insertas en el mercado mundial y en particularmente en su relación con Estados Unidos, que igual que México son
Centroamérica tiene un poco más diversificadas sus exportaciones, pero estos países, la mayoría también de sus exportaciones va a Estados Unidos, pero son exportaciones de industria de la confección, entonces, o de ciertos productos agrícolas que tienen poco valor agregado. Entonces, yo diríamos que tenemos una historia de unas estructuras dependientes poco desarrolladas, que en cualquier momento de crisis económica internacional sufren terriblemente y que del poco desarrollo que tienen frente a crecimientos de poblaciones, crecimientos de fuerza de trabajo que no encuentran posibilidad de encontrar trabajo en sus países. Claro, Entonces la usted ayuda es muy dice, poca. sí, pero fíjese, es poca incluso con respecto a la ayuda que se entrega a otras naciones como a México, por ejemplo a Colombia con el llamado Plan Colombia. Sin embargo, teniendo en cuenta la fragilidad de esas economías, por ejemplo, desde Honduras y Guatemala se percibe como algo muy importante esa ayuda. Me refiero a la propia institucionalidad. Podríamos decir desde esa misma perspectiva que si Estados Unidos suspende definitivamente esa ayuda, no producto de amenazas, sino de una manera oficial, no va a pasar nada entonces, se mantendrán en las mismas circunstancias. Sí, no, puede deprimirse desde luego un poco, sobre todo el sector público, ciertas políticas de medio ambiente a las que se les ha dedicado un poco, a la infraestructura del agua, pero yo diría que lo más grave es la política racista, fascista de Donald Trump frente a la fuerza de trabajo. Yo diría que eso es en lo que yo creo que tendríamos que centrarnos en lo fundamental de denunciar esta política fascistoide de Donald Trump contra los trabajadores migrantes. Sin duda, ese es otro asunto muy importante que también de manera permanente se denuncia. Sin embargo, mire usted que aunque se intente explicar desde distintas aristas que este sueño americano no es tal, hay miles de personas Claro. que creen que en Estados Unidos sí van a encontrar una mejor calidad de vida. Ah, sí, eso es una tragedia de que nos falta, digamos, profundizar en la conciencia y sobre todo, más que eso, buscar y encontrar alternativas de desarrollo en nuestros propios países. Por eso yo creo que la propuesta de López Obrador es importante y que deberíamos realmente mirar hacia nosotros mismos para buscar formas alternativas de desarrollo. Eso es fundamental. Es muy interesante y ha sido aplaudida por unos, cuestionada por otros, pero ¿usted qué resaltaría como el asunto más importante de la propuesta del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador? Entregar visas de trabajo para que desde la legalidad puedan hacer la vida en México, teniendo en cuenta que la situación mexicana también es muy compleja. Muy delicada también, no. Me hablaban de Tijuana el otro día y me decían, estamos esperando que lleguen, ya les llegaron una oleada de haitianos hace 1 año, 2 años, ¿no? Y además lo que hay que ver es si buscan trabajo, si buscan nada más el intentar pasar hacia ese sueño americano que se vuelve una pesadilla. Yo creo que lo más importante es que lográramos digamos, colectivamente plantear algunos programas de desarrollo centroamericano y diría yo inclusive caribeño, que podría ser mucho más posible salida de urgencia a esta situación. El problema es ese, que tenemos una situación de emergente, ahorita mismo que hay que hacer, cómo ayudar, asistencia humanitaria, cómo dar, pues sí se pueden dar visas de tránsito, pero en la frontera van a encontrar al ejército norteamericano, ¿no? O sea, cómo lograr que esta población misma tan que está dada, ¿no? Y cómo lograr En además México, que, claro, que el presidente de los Estados Unidos, en este caso el presidente de turno, Donald Trump, deje de chantajear con este dinero que se envía a estas naciones y que realmente se haga algo en términos de desarrollo social. Pues doctora Josefina, así está la situación muy complicada. Le agradezco mucho por ese análisis. Muy buenas noches. no, gracias a ustedes, ¿eh?
y felicidades por todo su trabajo. Muchísimas gracias. Hasta Gracias luego. a usted. Hasta luego. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. No sin antes decirles que en el servicio informativo de Telesur, aquí en nuestra casa periodística, en los programas de análisis, muy pendientes de lo que sucede allí en México y este paso. Ahora, las imágenes que ven ustedes en pantalla es de Brasil, es Noticia Brasil. Al volver nos iremos hasta esta nación suramericana. La violencia política, las noticias mentirosas o falsas, las provocaciones de Jair Bolsonaro y los intentos de Haddad por presentar su agenda social, de ser escuchada, de ser atendida. Así de complicado está el panorama a solo 6 días de la segunda vuelta presidencial y lo analizamos aquí en El Noticia. En Noticia Brasil, en la recta final de la campaña presidencial de esta segunda vuelta, la encuesta sigue dando ventaja al candidato de la ultraderecha Jair Bolsonaro sobre el petista Fernando Haddad. Y esto pese al escándalo que envuelve al ultraderechista por la difusión masiva de fake news. Una denuncia a la que el TSE, el Tribunal Supremo Electoral, no le da mayor importancia. Tenemos los detalles. Según un sondeo publicado este lunes por la firma MDA de Brasil, el abanderado del Partido Social Liberal Jair Bolsonaro mantiene una ventaja de 15 puntos porcentuales sobre su rival Fernando Haddad. Bolsonaro acapara el 57% de la intención de votos de cara a la segunda vuelta electoral, mientras que Haddad alcanza el 43% del apoyo. De acuerdo a la encuesta encargada por la Confederación Nacional de Transporte de Brasil, Haddad tiene un índice de rechazo del 51.4% frente al 42.7% que se le atribuye a Bolsonaro. Entre tanto, la última medición de BTGP actual señala que Bolsonaro se llevaría el 60% de los votos válidos frente al 40% que obtendría Haddad. La muestra también revela que la tasa de rechazo de ambos candidatos se ubica en el 52% para Haddad y el 38% para Bolsonaro. Este panorama se da mientras el candidato Haddad promueve una agenda social con campaña en todo el país, a la par del proceso judicial que pesa sobre el candidato de ultraderecha por abuso de poder económico y mal uso de los medios de comunicación, en relación con denuncias sobre una ola de fake news financiadas ilegalmente por empresas aliadas a Bolsonaro para perjudicar a Haddad. La víspera se esperaba que el Tribunal Supremo Electoral anunciara alguna medida sancionatoria para Bolsonaro, pero la autoridad del organismo, Rosa Weber, aseguró que primero están tratando de entender el fenómeno de las fake news y aún no descubren la solución. En cambio, el TSE prohibió la transmisión de una propaganda electoral del PT en la que se denuncia el homenaje hecho por Bolsonaro al coronel Alberto Brillant Ustra, torturador y asesino de la dictadura. Gran parte de las decisiones del TSE bajo la presidencia de Weber han sido cuestionadas por el pueblo, y las recientes actuaciones del poder electoral no ofrecen una esperanza de democracia para los brasileños. Seguimos sumando información, nos acompaña para ello Danay Galletti desde Brasilia, la capital de esta nación suramericana. Hola Danay, buenas noches. ¿Qué es lo último? Y algo importante también que quiero preguntarte con respecto a todo este panorama, las decisiones que en las últimas horas hemos visto, como por ejemplo de Marina Silva, de oficialmente unirse a la candidatura de Fernando Haddad. Sí, gracias Tatiana. Un saludo para ti, para quien recibe la señal de Telesur a esta hora. Previo a las dos encuestas que se mencionaban en el reporte que me antecedió, estuvieron las de Datafolia y IPOVE, que situaban a Jair Bolsonaro y a Fernando Haddad a solo 18 puntos porcentuales. Unas encuestas que se divulgaron la semana última en Brasilia. Asimismo, Voz Populi reveló que ambos candidatos, tanto del Partido Social Liberal y del Partido de los Trabajadores, se encontraban
a solo 6 puntos porcentuales. Esta encuesta entrevistó a más de 2.000 brasileños en 120 municipios de todo el país. Asimismo, el director de Datafola, Maurino Paulino, aseguró en su cuenta en la red social Twitter que toda esta fake news, esta manipulación de WhatsApp, habían influido en la primera vuelta electoral de las elecciones en Brasil. También esta encuesta de Datafola establecía un 59% para Jair Bolsonaro y un 41% para Fernando Haddad. Estas encuestas sucedieron antes del fin de semana, donde acontecieron actos y manifestaciones contra las declaraciones del ultraderechista Jair Bolsonaro, declaraciones machistas, misóginas y contrarias a los grupos minoritarios en Brasilia. Asimismo, como mencionabas, el recorrido que el candidato Fernando Haddad ha hecho por varios municipios del gigante sudamericano y las declaraciones de Jair Bolsonaro este domingo en una manifestación en apoyo a su candidatura, en la cual decía que él iba a barrer a la izquierda de salir electo presidente. Gracias, Danay, por esa información. Buenas noches. Damos paso de inmediato al análisis. Para ello nos acompaña Pablo Gentili, secretario ejecutivo de CLACSO. Es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con nosotros desde Río de Janeiro. Hola Pablo, qué placer, buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo están? Muchas gracias. Pablo, ayúdanos a entender el fenómeno Brasil, digamos, en toda su dimensión, porque no es contra las organizaciones LGBTI, no es un asunto de misoginia, no es un asunto contra los indígenas o contra los afrobrasileños, con los negros o los quilombos, es decir, es contra todo, incluso contra las instituciones sagradas de una nación como la justicia, en este caso lo que ha dicho su hijo y que ha salido a la luz pública sobre el Tribunal Supremo Federal. Pero todo esto pasa en esta perspectiva, y del otro lado vemos las encuestas que siguen aumentando la distancia entre Bolsonaro y Fernando Haddad. Así que, ¿cómo entender este fenómeno? Sí, creo que lo que dices es correcto, porque Bolsonaro no es solamente un racista, un misógino, un xenófobo. Bolsonaro es un antidemócrata. Y las personas antidemocráticas están en contra del Estado de Derecho democrático y de todas las instituciones que constituyen el Estado de Derecho democrático. Por eso ataca a los tribunales, pero también ataca a los políticos, ataca de modo general a los sindicalistas, ataca a los dirigentes y a los activistas de los movimientos sociales. Ayer declaró ante 100.000 personas en la principal avenida, en el acto que se realizaba en la principal avenida de San Pablo, la avenida Paulista, que va a considerar a los movimientos sociales movimientos terroristas y los va a combatir como tal. Dijo en su discurso que Brasil enfrenta una guerra y que dentro de Brasil hay un enemigo interno. Recupera una tesis de los años 70 y 60, trágica para América Latina, que es la idea del enemigo interno. Además de eso, reconoce que hay un enemigo externo. Es curioso que ayer, al finalizar el acto en la Avenida Paulista, en el principal programa de la red de Globo de televisión, el que se llama Fantástico, la noticia principal fue una supuesta conexión entre Siria, Irak, Rusia y Brasil para constituir en la región amazónica una especie de Estado Islámico independiente, un verdadero delirio, pero que le sirve perfectamente bien en esta hipótesis militar que maneja permanentemente Bolsonaro para militarizar la frontera con Venezuela. Y no debe sorprendernos que una de las primeras acciones que trate de hacer Bolsonaro llegando a la presidencia de la República es, militarizando la frontera con Venezuela, generar conflictos militares que le permitan ser lo que en definitiva están buscando que sea Bolsonaro en América Latina, la avanzada militar contra Venezuela y también una especie de gendarme militar que no solo persiga a los rojos, como dijo él, vamos a acabar con los rojos. Ayer se dirigió directamente inclusive al candidato Fernando Haddad. Le dijo que después de las elecciones lo va a poner preso, como si el que decidiera las prisiones en Brasil fuera Bolsonaro, fuera el presidente de la República, y le dijo a un senador de la República, el senador Lindenberg Farías, que iba a terminar preso como el borracho de Lula jugando dominó en la cárcel.
Por lo tanto, Bolsonaro es un autoritario, es un fascista, y los fascistas no están solo en contra de los homosexuales o solo en contra de la diversidad de género, están en contra de la democracia y de todo aquel que piense diferente. Esto es lo que expresa Bolsonaro y esta es la barbarie que está viviendo Brasil en este momento. ¿Por qué está ocurriendo esto? Creo que vamos a demorar mucho tiempo en entenderlo, pero hay una cosa que es clara, es evidente que para un sector de la sociedad brasileña el riesgo del petismo, el riesgo de la vuelta del PT a la presidencia es mucho mayor que el riesgo de un fascista en la dirección de los destinos de la República. ¿Qué sector es ese, Pablo? Me refiero a quienes están realmente detrás para pensar que las encuestas, si son reales, si no están manipuladas, estén diciendo la verdad. Bueno, que creo que aquí ha habido una transformación muy vertiginosa de la sociedad brasileña que nos lleva a entender, y de forma muy dramática, que quien apoya hoy a Bolsonaro no son solo los sectores del poder económico o los sectores militares. Si así fuera, Bolsonaro hubiera tenido los votos que tuvieron los representantes más conspicuos del neoliberalismo económico en Brasil, que no llegaron al 6% de los votos, sumados los 3 candidatos de los mercados. Lo que Bolsonaro representa es un fenómeno social de derechización de la sociedad brasileña a partir de un proceso que llevó más de 2 años de fustigamiento permanente de la democracia, una ruptura de la sociedad brasileña que está basada en la producción sistemática del odio hacia la democracia, que está siendo producida por un sector de la sociedad política, los que produjeron el golpe a Dilma Rousseff, que inclusive pagaron un costo muy alto en estas últimas elecciones porque no consiguieron elegir a ninguno de sus principales candidatos, y por otro lado por un sector muy importante de los medios de comunicación, estos oligopolios que manejan los medios de comunicación en Brasil, básicamente liderados por la Red de Globo. Y es curioso, todos están pagando hoy el precio del apoyo a Bolsonaro, porque un periódico que le dio apoyo al golpe militar, que fustigó muy duramente al PT y a los gobiernos del PT, ayer también fue mencionado como por Jair Bolsonaro, dándole los pésames. Imagínense ustedes lo que hubiera ocurrido si el presidente Maduro dijera de un periódico venezolano que le da el pésame porque a partir del día siguiente va a morir ese periódico, o simplemente va a desaparecer. Sería hoy tapa de todos los diarios del mundo como un nuevo ataque a la democracia en Venezuela. Esto acaba de ocurrir en Brasil ayer, cuando el que muy probablemente sea el futuro presidente de Brasil, a una semana de las elecciones, dice que va a cerrar los periódicos que no digan la verdad. ¿Y quién establece lo que es la verdad? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro y esta representación mesiánica que Jair Bolsonaro asume de lo que él considera que es la democracia. Llegó a decir, por ejemplo, que va a perseguir a los comunistas y a los socialistas con la policía y una vanguardia jurídica. O sea, sin pelos en la lengua, diciendo lo que en definitiva pretende hacer Bolsonaro, que es utilizar la justicia como una justificativa para sus intereses autoritarios y fascistoides. Y que a nadie le quepa, sí, y que digo, Pablo, que a nadie le quepa la menor duda que él lo promete y eso es lo que va a cumplir, eso es lo que va a hacer, porque esa es su agenda de campaña y tenemos el ejemplo más claro en los Estados Unidos con el presidente Trump. Lo que él propuso en campaña es exactamente lo que está haciendo. ¿Querrá parecerse Bolsonaro a Donald Trump? Yo creo que es mucho peor que Donald Trump por varios motivos. Primero, porque podríamos decir que el famoso sistema de contrapesos en los Estados Unidos, aún siendo una nación imperial y bastante poco preocupada por el respeto a las leyes, especialmente en los países en los que Estados Unidos se considera con derecho a invadir, dentro de todo, al interior de los Estados Unidos no se ataca a los medios de comunicación ni tampoco se violan las instituciones de la democracia con tanta facilidad como se puede hacer en Brasil. Pero hay un elemento todavía mucho peor que este, y es que Bolsonaro está generando en Brasil una ola de violencia social vinculada a la exacerbación del odio en sectores de la sociedad a los que está llamando a armarse para defenderse de lo que considera ser un enemigo interno, que son los que se contraponen o la oposición a su gobierno. Fíjate que en Brasil se triplicó el aumento de armas en los últimos meses. Se están vendiendo 6 armas por hora.
legalmente en Brasil. Y la propuesta de Bolsonaro es la legalización total de las armas e inclusive considerar que cualquier ataque a la propiedad privada es un acto de terrorismo y le confiere al que está, a la víctima, o sea, al que tiene su propiedad privada amenazada, el derecho de autodefenderse. Por lo tanto, el peligro de Brasil no es el peligro, como puede existir en los Estados Unidos, de unas fuerzas de seguridad que puedan intervenir de manera autocrática, del poder que el ejército va logrando o de la militarización de la sociedad como vive en los Estados Unidos, sino aquí de un verdadero caos social que puede llegar a generar un enfrentamiento civil sin precedentes en la historia brasileña. Jair Bolsonaro está apelando a la sociedad civil, esto se lo dijo ayer a la sociedad, a los que defienden la patria, a construir esta gran gesta heroica que es la reconstrucción de la nación o la reconstrucción de la patria a partir de la eliminación del enemigo. Y el enemigo es el brasileño, es el que piensa diferente, es el socialista, es el comunista, es como él dice, el petralia, que mezclando la palabra metralla de ametralladora y de PT. Él dice hay que ametrallarlos. Dijo ayer, váyanse a la playa porque o los ponemos presos, váyanse a la playa como un símbolo de expulsión, porque o los ponemos presos o se van. Y nada menos que identificó entre uno de sus primeras víctimas a quien es nada menos que su oponente en estas elecciones, que es Fernando Haddad. Por lo tanto, la situación de fragilidad institucional en Brasil es terrible y el riesgo que significa para América Latina y para el mundo un Jair Bolsonaro es probablemente uno de los antecedentes más dramáticos que va a tener y que vamos a contar en la historia de esta frágil y corta tradición democrática que tenemos en América Latina. Todo esto que nos dices evidentemente parece la inspiración, la nostalgia de Jair Bolsonaro con respecto a tiempos de la dictadura. Veremos qué sucede el próximo domingo. Gracias, Pablo. No hay nada más gráfico que estos ejemplos que nos has presentado. Un placer y muy buenas noches. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, seguimos revisando los hechos más destacados desde la perspectiva del análisis. Aquí en América Latina nos iremos hasta Colombia. ¿A quién incomoda y por qué el Centro Nacional de Memoria Histórica podría desaparecer? Veremos la alarma que encienden académicos, intelectuales y organizaciones de derechos humanos sobre la suerte que pueda correr una institución que resulta vital para la reconstrucción de la verdad del conflicto armado interno, largo conflicto armado interno. Lo veremos al volver aquí en Es Noticia. En Noticia Colombia se activan las alarmas de organizaciones de derechos humanos. Denuncian que el presidente de esta nación, Iván Duque, pretende desmontar el Centro Nacional de Memoria Histórica para proteger a victimarios históricos. Aquí tenemos los detalles. Desde el alto gobierno se manejan algunos nombres para suceder al filósofo y abogado Gonzalo Sánchez Gómez en la dirección general del organismo. La posibilidad ya descartada de nombrar al periodista Mario Javier Pacheco, ferviente crítico de la actual directiva, desató una profunda ola de rechazo en sectores académicos, víctimas y movimientos sociales. El comunicador había declarado que el Centro Nacional de Memoria Histórica es una estructura infiltrada por la guerrilla y que debería corregir su tendencia a culpar al Estado y a las fuerzas militares. Otro candidato para el cargo es Alfredo Rangel, ex senador de Uribe Centro Democrático y experto en temas de seguridad, de la misma línea política contraria a los principios fundacionales del CNMH.
Más allá de los nombres, se avisora que la actual administración busca detener el trabajo de rescate de la memoria histórica del pueblo colombiano, entre otras razones, para garantizar impunidad a los crímenes del expresidente Álvaro Uribe y sus colaboradores más cercanos. El Centro Nacional de Memoria Histórica es una institución creada en 2011 por la Ley de Víctimas con el objetivo de reconstruir la memoria del conflicto armado colombiano. Desde entonces ha documentado más de 60 años de conflicto en Colombia y recientemente presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz uno de los informes más completos sobre la violencia que azota al pueblo. En un total de 10 documentos, el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH consignó un conjunto de cifras que recopilan las dimensiones reales de la guerra en Colombia. Entre ellas un total de 260.000 personas fallecidas a lo largo de 6 décadas de conflicto. De hecho, todos esos documentos se han constituido en lectura. No se habla en Colombia. José, es así. Es un asunto que no existía antes en Colombia. Ese es el nivel del Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Qué dicen organizaciones de derechos humanos? Del conflicto armado en noticia pueda superar el conflicto que ha habido por décadas, es necesaria reconocer la verdad de lo sucedido, solo para las generaciones que están actualmente, sino también para las futuras. Pero esto está enmarcado, Tatiana y televidentes, esta situación sobre colocarle cortapisas a la verdad, a la justicia, a la reparación, se ha vuelto algo sistemático por parte del Centro Democrático, que va en cabeza del expresidente Álvaro Uribe. Esto es una matriz discursiva que por años han tratado de implementar Álvaro Uribe Vélez y su círculo cercano, concentrado en el Partido Centro Democrático. Solo unos ejemplos para que los televidentes tengan una claridad sobre esa matriz discursiva que utiliza el Centro Democrático para desviar la realidad o la verdad de lo que ocurrió por más de 50 años en Colombia en un conflicto armado y político. Álvaro Uribe Vélez, siendo presidente, negó que existiera un conflicto armado interno en Colombia. También su cercano amigo José Obdulio Gaviria negó que hubiera desplazados en Colombia y los catalogó como migrantes. Esto sucedió en el 2016. También la hoy senadora María Fernanda Cabal negó que hubiera habido falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, y también ha dicho que la restitución de tierras es una mentira y que no hubo despojados de tierras en este país durante más de 50 años de guerra. También la doctora o senadora Paloma Valencia ha dicho que el conflicto armado no existe y que las víctimas no existen como tal. También hay pronunciamientos por parte del senador Macías, hoy presidente del Senado, donde en el discurso de posesión del presidente Iván Duque volvió a negar a las víctimas y volvió a negar el conflicto armado. Entonces es una dinámica, es una nueva matriz, no nueva, es una nueva matriz de discurso que trata de ocultar la verdad de lo sucedido por más de 50 años. Una verdad que está enmarcada y que está atravesada por violación de derechos humanos por parte de las fuerzas militares de Colombia, también enmarcada por las acciones propias del conflicto armado entre la insurgencia y el ejército colombiano, pero también con esas alianzas ocultas que generaron las autodefensas campesinas, luego el paramilitarismo, alianzas con las fuerzas públicas, también esa verdad sobre lo que pasó con el DAS y las interceptaciones ilegales que se hicieron durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Una verdad que, como el Centro Democrático le incomoda y muchos de sus integrantes están vinculados a ese conflicto armado y político, no le conviene que el resto de los colombianos puedan saber en su totalidad la verdad.
La verdad es un derecho de los colombianos, es un derecho de toda sociedad, pero sobre todo un derecho de las generaciones futuras para no repetir lo que sucedió años atrás en el conflicto armado por las diferencias políticas, por las desigualdades de una sociedad como la colombiana, en donde la gran mayoría del conflicto se vivió en las regiones y no en las ciudades. También hay un dato para que nuestros televidentes entiendan la dimensión de por qué es tan difícil colocar o llevar a cabo la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Por ejemplo, se acordó en el 2015 que se haría el Museo Nacional de la Memoria. Han pasado 3 años y ese Museo Nacional no se ha empezado a construir. Es una verdad que está pendiente para los colombianos, eso es una verdad que está pendiente para las víctimas y para las futuras generaciones, Tatiana. En todo caso, José, digan lo que digan algunos, la verdad es la verdad, la realidad es la realidad, y ahí está a ojos vistas de todo aquel que realmente quiera conocer esa verdad. Y también, ¿quién no? Ahí está, no solamente en términos de cifras, sino de las víctimas de este extenso conflicto armado. Para despedirte brevemente, ¿cuándo deberá decidirse sobre el nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica? Porque es un asunto que, como bien decíamos en titulares, tiene las alarmas encendidas, y los nombres con respecto a quienes puedan llegar allí, que sean académicos que realmente anhelen y sueñen con la paz de Colombia. Tatiana, televidentes, como muchos temas en ese gobierno no se tiene claridad de cuándo se tendrá ese nuevo nombre o esa nueva persona encargada de llevar a cabo las diferentes investigaciones sobre la memoria, sobre la verdad histórica de este país. Recordemos que semanas atrás se intentó colocar en la Unidad Nacional de Protección a Claudia Ortiz, también una contradictora fuerte del proceso de paz, una contradictora fuerte de las víctimas, de la historia, de la verdad de este conflicto. Gracias a las organizaciones sociales, gracias a las víctimas, ese nombramiento se echó para atrás. Actualmente no sabemos cuándo el presidente Iván Duque coloque a cargo a alguien con los talantes suficientes, con la ética y la moral que requiere un proceso de paz al mando del Centro Nacional de Memoria Histórica, Tatiana. Gracias, José. Muy buenas noches. Ahí está, con toda esta claridad, lo que significa el Centro Nacional de Memoria Histórica para el conflicto colombiano. Buenas noches, José. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, y gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Muy atentos a lo que sucede en Ecuador. Ya van a ver con qué. Hasta mañana, sigan con nosotros.